La depresión en la adolescencia es un tema del que al parecer se sabe mucho o la gente parece creer que sabe mucho, pero del cual no se habla y parece que se evita hablar. Para profundizar en este tema, el día de hoy nos acompaña el psicólogo Juan Pablo Sarmiento Longo. Él es especialista en el tratamiento de depresión y adicciones, también es docente de la Universidad Privada del Norte y es director del Centro Psicoterapéutico Forum. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación, Marcelo, y justamente hablar de un tema, como tú bien has dicho, ¿no? Que parece que se sabe mucho, pero en realidad a veces hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Claro. Eh, claro, y para empezar, Juan Pablo, quizás respondiendo a lo que hemos dicho al inicio, quizás saber por qué se evita tanto de hablar algo que está presente todos los días. Y claro, a pesar de toda la promoción en salud mental que se ha hecho a lo largo de los años, sobre todo estos últimos años, para empezar a tratarlo, no se ha logrado esto. ¿Por qué se habla tan Ujú. poco de la depresión si es algo tan presente en el día a día? Eh, sí, yo creo que no se habla, digamos, de una manera seria, ¿no? Porque las emociones, como también bien dices, están presentes todo el tiempo, ¿no? La depresión asumiríamos en este caso que es una tristeza que ya llega a límites donde la persona quizás pueda perder la concentración, pueda ver alterado el sueño, etcétera, ¿no? Em, pero no se habla seriamente porque, bueno, pueden ensayar por ahí algunas respuestas, ¿no? Uno, porque justamente la gente no sabe realmente lo que es la depresión o utiliza el término depresión de manera muy abierta, ¿no? Estoy deprimido, ¿no? Ujú, claro. Eh, o en los adolescentes yo he escuchado mucho, ¿no? Dicen, estoy depre, ¿no? Ujú, claro. Acotando al término. Pero la depresión va mucho más allá, ¿no? Eh, Ensayando otras respuestas, yo creo que hay un tema emocional, de la educación emocional también bastante relevante, ¿no? Me refiero al sentido de que muchas veces no aprendemos a expresar nuestras emociones, ¿no? Ujú, Y especialmente quizás eso sea un poco complicado para algunas personas, ¿no? Hablar de sus emociones, de lo que sienten, la tristeza, ¿no? Eh, entonces, hablar seriamente de lo que es la depresión es sumamente complicado, ¿no? O sea, de lo que realmente es la depresión, no de lo que usualmente se considera socialmente cuando dicen estoy deprimido. ¿Por qué? Porque estoy triste porque he jalado un examen, ujú, pero en realidad eso no es depresión, ¿no? claro. Claro, entonces, quizás llevándolo más por este lado, ¿qué sí es depresión, no? ¿Y qué circunstancias pueden aumentar el riesgo de padecerla o pueden iniciar una depresión en un adolescente? No quizás jalar un examen o quizás que le vayan mal en las notas. ¿Qué circunstancias específicas pueden generar una mala pasada? Eh, en la adolescencia quizás haya dos elementos importantes. Bueno, y en realidad en general en cualquier etapa de la vida, ¿no? La familia, Ujú, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, un adolescente vive en un hogar donde usualmente le dicen que no sirve para nada, recibe malos tratos psicológicos, ambientalmente puede ser un factor que puede influir en eso, ¿no? O sea, en sentirse triste, ¿no? ujú, Eh, y otro factor, y que quizás en la adolescencia tenga mayor relevancia, es el factor social, ¿no? Nosotros sabemos por diversas teorías que, eh, y en realidad también por las vivencias que siempre tenemos, que nosotros debemos pertenecer a un grupo, tener ese ujú, sentido de pertenencia. Un adolescente con su grupo de amigos, por ejemplo, se va a sentir protegido, pero si no tiene un grupo de amigos establecido, va a estar solo y eso se suman elementos familiares, estaríamos hablando de que son factores que pueden contribuir a que una persona se sienta triste, ¿no? Entonces, claro, estamos reforzando acá o viendo acá los elementos ambientales más que todo, pues, ¿no? ujú, Y justo lo del examen, puede ser un factor, ojo, o sea, individualmente quizás muy difícil, ¿no? He desaprobado un examen, pero si al examen le unimos una familia que no brinda apoyo, a un grupo de amigos que no se ha consolidado, y encima desaprueba un examen o no le va bien, ujú, perdón,
en el colegio puede ser otro factor que puede influenciar, ¿no? Claro, claro. Em, y hablando un poco sobre los factores, ¿no? Quizás la propia personalidad de cada uno podría predisponerlo o predisponerla a vivir una situación como esta, o no siempre es así. Es decir, hay una predisposición a tener depresión. Eh, en realidad siempre se ha sido un debate, ¿no? Porque yo he escuchado, por ejemplo, personas que dicen, yo soy así porque mi familia es así, mi mamá es así, ¿no? Eh, pero mucho pesa el tema ambiental, ¿no? Claro que por ahí hay algunos tipos de personalidad, como estas personalidades que son de repente un tanto apartadas, ¿no? Que no les gusta relacionarse con los demás, o me corrijo, no es que no les guste Ujú. relacionarse con los demás, sino que no tienen las habilidades para relacionarse con los demás, justamente unido al anterior punto que comentaba, puede ser un factor, ¿no? Eh, entonces, sí puede haber ahí algunos elementos asociados a una predisposición, pero igual los temas ambientales son importantes evaluarlos, pues, ¿no? Quizás hay varios elementos por ahí por analizar, ¿no? Porque nosotros, mira, estamos ya hablando de un tema de factores y hay bastante por aclarar Ujú. en este campo, ¿no? Claro, claro. Y quizás hablando un poco más sobre esto, me gustaría preguntarte qué síntomas presenta una persona o qué signos podemos ver y nos pueden indicar o nos pueden decir, oye, mi amigo o mi hijo, en el caso de ser padre, familia, o mi nieto, quizás en el caso de ser abuelo, eh, puede que tenga depresión, ¿no? O sea, ¿cuáles son las banderas rojas, por así decirlo, que nos pueden indicar o estar en estado de alerta, ¿no? Nos pueden decir, oye, puede que tenga depresión, ¿no? Ujú. Justo lo que tú planteas es muy importante porque, mira, usualmente la depresión solo se asocia a Ujú. estar triste, ¿no? Claro, Es la característica principal, estar triste, claro, ¿no? sí. Pero no hay que confundir que esa tristeza se haya dado por un factor específico. Por ejemplo, alguien te dice, ayer he terminado con mi enamorada, te dicen, obviamente va a sentirse incómodo, triste, ¿no? Pero en el caso de la depresión como tal, ya como una forma de evaluar, ¿no? Ujú. Es considerar otros elementos, por ejemplo, que la persona no se concentre muy bien en los estudios, por ejemplo, ¿no? Le explican algo, no lo entiende. Este, mm, el tener problemas en el sueño, por ejemplo, ¿no? Claro, Eh, dormir mucho o dormir poco, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. En la alimentación también, comen mucho o comen poco, no comen nada, por ejemplo, no tienen ganas. Y que esto se haya dado por lo menos un par de semanas, ¿no? más o menos Entonces, cuánto es la media, quizás, el promedio de semanas que podríamos considerar, ¿no? inicialmente que estas características estén de manera continua 2 semanas, Ujú. ¿no? 2 semanas para definir un episodio depresivo como tal. Por eso eso de que el día de ayer me terminó mi enamorada y me siento triste por eso, no es depresión, es un estado de Ujú. tristeza. Ujú. Eso sí, eso hay que identificarlo. La tristeza es algo natural que vamos a sentir ante la pérdida, ante dificultades que vivamos, ante Ujú. situaciones que nos puedan causar justamente esta emoción. Pero Claro. si eso ya se mantiene un par de semanas con los problemas de sueño, de alimentación, de concentración, eh, y que altera, por ejemplo, la relación con los demás. Ya no quiero salir con los amigos, por ejemplo. Antes me gustaba salir a jugar y ya no lo hago. Es algo que ya se podría estar configurando como depresión y obviamente la visita a un profesional sería necesario, ¿no? Claro, y en cuanto al tema de adicciones, a ver, aquí hay un poco de controversia, o siempre hay una discusión. Quizás el consumo de adicciones puede llevarnos a tener depresión o quizás el tener depresión podría llevarnos a abusar de ciertas sustancias o tener adicciones de algún otro tipo, ¿no? Quizás podrías hablarnos un poco más sobre esto, por favor. Bueno, lo que sucede es que
lo que pasa con la psicología y la psicoterapia, un poco lo que me dedico, yo he visto casos bajo la figura que tú has evaluado, ¿no? Porque la individualidad de cada persona es importante, por eso siempre hay que tener cuidado con la información que a veces vemos en memes del internet, por ejemplo, ¿no? Cuando te dicen algo y dices, es por esto, ¿no? Claro, Espérate, la sí. individualidad es importante, ¿no? Porque he visto personas que, por ejemplo, han estado en un proceso depresivo, muy tristes, y alguien les dice, para que no estés triste, tómate un vasito de alcohol, ¿no? Y Claro. así empieza un proceso adictivo si es que no lo pueden controlar en algún momento, ¿no? Y el otro punto también, ¿no? Que ya han empezado un proceso de consumo de alcohol, la familia se va alejando, los van dejando de lado y eso les causa en algún momento una situación de tristeza, ¿no? Entonces, Ujú, que puede derivar en la depresión, ¿no? Entonces, ujú, el tema de que están relacionados, pueden estar relacionados, pueden estar. Y el tema de que uno causa al otro, puede ser en ambos sentidos, ¿no? Puede ser en ambos sentidos. Por eso es importante evaluar la individualidad, ¿no? De cada uno de nosotros. Claro, son circunstancias que pueden darse independientemente, pero sí, como has planteado, se pueden dar también ujú. eh, en simultáneo, ¿no? Claro, y entrando en el tema de la individualidad, porque cada persona tiene una experiencia diferente, ¿no? Ujú, Muchas veces las personas que tienen depresión no saben cómo describir con exactitud lo que sienten, ¿no? Y lo que están pasando en palabras, ¿no? Quizás en una oración, con mucha exactitud y precisión. A veces ujú, llegan a pensar que nadie los va a entender y prefieren quedarse callados, ¿no? ujú. Sobre esto, ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tener con una persona, un amigo, un familiar que tiene depresión, ¿no? Que está en esta situación, porque usualmente se suele decir, no, sí, échale ganas, todo se puede, no, ¿por qué te vas a quedar tirado? Tienes que hacer algo, ¿no? Que claro, o sea, quizás tenemos la mejor intención a veces en decirlo, pero no es lo más adecuado. ¿Cómo corregirnos en ese caso? Bueno, lo primero es estar siempre pendientes de las personas, ¿no? Porque lamentablemente otra de las características de la depresión es que puede haber ideación acerca de la muerte, ¿no? Ujú, Cuando digo ideación acerca de la muerte, no necesariamente tiene que ver con que la persona quiera matarse, ojo, ¿no? Sino ujú, que quisiera morir, ¿no? Hay gente que te ujú, dice que quiere morir, pero no necesariamente significa que quieren por matarse. supuesto. Entonces, eso es algo que hay que estar, o sea, estar siempre pendientes. Esto de puedes hacer algo, en realidad tiene un sentido bien orientado a la psicoterapia, porque efectivamente eh, la psicoterapia, por ejemplo, el motivar a la persona que vaya a un profesional va a ser importante, buscar los momentos, por ejemplo, para comentarle eso, pero también el estar vigilante implica el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento, las personas quizás no se sueltan tan rápido, como que hay otras personas que sí te dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tengo este problema y lloran, ¿no? Ujú, Eh, entonces el acompañamiento, escucharlos, estar observándolos, claro. ¿no? Y Tampoco validar como sus emociones también, ¿verdad? exacto, un tema de, claro, esto de validar las emociones es súper importante porque hay veces que nosotros cometemos los errores, no como psicólogos, estoy hablando, sino como que podemos toparnos con otras personas que te dicen, ¿sabes qué? No, pero ya te va a pasar, por ejemplo, ¿no? No, a mí me pasó lo mismo y yo lo superé rápido, ¿no? Ahí se rompe la individualidad, la otra Totalmente. persona, sí, la otra persona puede sentirse hasta ofendida, ¿no? Ujú, O sea, es como si, bueno, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando a veces me preguntan sobre esto, ¿no? Eh, como si alguien viniera con una cicatriz de 5 centímetros, yo te digo, no te preocupes, va a pasar, y yo te enseño una de 10 centímetros, ¿no? Una cicatriz de 10 centímetros. En realidad, eh, eso no es muy empático, que digamos, ser muy empáticos también, entendiendo el sufrimiento de la otra persona, ¿no? Y bueno, siempre tratando de sugerir en su momento lo que es la ayuda terapéutica, que es importante en este caso, ¿no? Es muy claro, importante, ¿no? claro. Eh, sí. Y hablando sobre el qué podemos y debemos hacer, cómo debemos actuar, eh,
quizás vamos por el lado contrario, qué no debemos hacer, cómo no debemos actuar, qué Ujú, no debemos decir en ujú. estos casos. Eh, sí, justo tú has recordado por ahí algunas frases. Yo creo que todas las personas que estarán, bueno, quizás no todas, pero obviamente quizás en la mayoría de casos, pueden decir cosas como, sale adelante, tú puedes, piensa en positivo, ¿no? Cosas así, ¿no? Yo creo que lo dicen con muy buena intención, ¿no? Pero no es muy realista al abordar a una persona que tenga depresión. Eh, eh, Voy a poner otra figura, es como que tú te caes de la escalera, te rompes la pierna y yo te digo, Marcelo, adelante, sigue adelante, no te preocupes, ¿no? Y no abordo nada de tu rotura de pierna, por ejemplo, o sea, no, Claro, no ayuda para nada. sí, en realidad no ayuda, o sea, yo lo hago con una muy buena intención, ¿no? Claro. Frases que a veces, por ejemplo, yo he escuchado es que te dicen, sí, te entiendo completamente. Aparentemente es una frase muy empática, pero, mejor dicho, sentir completamente, sentir lo que el otro siente es difícil, no es difícil, es imposible, ¿no? El sufrimiento de la otra persona, ¿no? Minimizar las emociones, perdón, minimizar, decir, eso ya te va a pasar, no te preocupes, ¿no? Justamente hablando Claro, del tema de las adicciones hace un rato, tómate una chelita, un trago y ya se te va a ir, ¿no? La tristeza, ¿no? Entonces, sí. eh, dar recomendaciones así, ¿no? Es como cuando uno va al médico, ¿no? Ujú, Cuando uno va al médico o yo tengo un dolor estomacal, y yo le digo a uno de mis amigos, ¿no? Mi amigo me puede recomendar andar al médico y darme muchas alternativas, pero el profesional es el que pueda ayudar, ¿no? Entonces, claro. minimizar las emociones, no validarlas, decirle ya te va a pasar, estás exagerando, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que la persona más se va a cerrar de repente, ¿no? Y se hace un Claro. círculo bien curioso, ¿no? Como no creen que estoy triste y dicen que estoy exagerando, más callado estoy. Y mientras más callado están, su familia más le dicen qué te está pasando. Y mientras más le dicen eso, la persona más se cierra, ¿no? Y a veces nosotros decimos, no quiere hablar de sus emociones, pero en realidad nosotros hemos cerrado la puerta en algún momento, ¿no? Hay Claro, tantas circunstancias, ¿no? claro. Y hablando sobre ese estigma eh, que hay también, ¿no? Con el tema de acudir a terapia, acudir a un tratamiento, eh, quizás habría que aclarar un par de cosas allí, ¿no? ¿Cómo se aborda la depresión a a rasgos simples, entendibles, en el consultorio, ¿no? En el consultorio Ujú. psicoterapéutico. Y bueno, para empezar en la psicoterapia, para las personas que se animen en algún momento a ir a psicoterapia, hay enfoques que, por ejemplo, se basan en la evaluación de los pensamientos, ¿no? Y justamente una persona con depresión, voy a plantear un ejemplo general, ¿no? Puede decir, todo lo que hago lo hago mal, y eso le hace sentirse triste, ¿no? Eh, entonces el pensamiento se puede abordar, ¿no? Porque justamente está relacionado. Si yo pienso todo el tiempo que todo lo que hago lo hago mal y eso me hace sentir triste, hay que combatir un poco ese pensamiento de que todo lo hago mal, ¿no? O que todo en mi vida es una catástrofe, por ejemplo, ¿no? No todo en la vida lo hacemos mal. De repente algunas cosas no nos salen tan bien, ¿no? Pero no todo en la vida lo hacemos mal. Entonces, terapéuticamente, un psicólogo te puede ayudar mucho, por ejemplo, en manejar esos pensamientos que generan esa tristeza. Si, por ejemplo, yo ya asimilo y considero que no necesariamente todo lo que hago lo hago mal, algunas cosas no me saldrán bien, pero eso no significa que es el fin del mundo y puede empezar a repercutir en lo que es la tristeza, justamente, ¿no? Ujú, claro. Para que la persona pueda tener una idea mucho más racional, mucho más clara, ¿no? Eh, en apariencia es algo sencillo, ¿no? Cambio mi pensamiento y cambia la emoción, pero Claro. es un proceso. Justamente en esto yo siempre pongo una analogía, como es como ir al gimnasio. Si yo te digo, Marcelo, el martes tengo un partido de fulbito y quiero tener buen físico, el lunes me voy al gimnasio a hacer un poco de pesas, de piernas para tener un buen físico. Ejercitarse. Si yo no tengo práctica, yo me voy el lunes y no voy a tener un buen físico para el martes. Igual sucede con los pensamientos.
estos derrotistas de que siempre me salen mal las cosas, todo lo hago mal. Hay que entrenarlos muy bien para que las emociones también puedan cambiar, ¿no? Claro, claro, sí. Y de hecho, siempre se habla de, bueno, en el tema psicológico, eh, ayudar a tener una flexibilidad en el pensamiento, ¿no? Que el pensamiento no sea Ujú. tan rígido. eh, pero a veces esto no se logra en algunos casos, ¿no? Hasta que la persona pueda tener cierta ayuda de medicación, ¿no? Hay personas que tienen que ir al psiquiatra para poder, digamos que tener ese impulso, estar un poco más calmados y esto puede ayudarles a tener a lograr esto, ¿no? Poder entrenar mejor estos pensamientos. Ahora te pregunto yo, ¿es 100% necesario en todas las ocasiones asistir al psiquiatra para atender una depresión o no es necesario siempre, o no en todos los casos, y en qué casos sí es necesario? No, no en todos los casos. Eso es importante aclarar, ¿no? Porque no en todos los casos es necesario la ayuda psiquiátrica, ¿no? Lo importante es que si alguien va al psiquiatra es que tenga justamente esa conversación entre, bueno, su psicólogo y su Ujú, psiquiatra, ¿no? Acerca de lo que ocurre. Em, a veces se necesita la ayuda psiquiátrica, por ejemplo, cuando el sueño está muy alterado y la persona no puede conciliar el sueño. Si yo cuento una situación muy particular que alguna vez he visto y que se extendió en algún otro caso, obviamente con sus matices, a veces son personas que, por ejemplo, no pueden dormir, no duermen en la madrugada, al día siguiente tienen que ir al trabajo, aparte de que están desconcentrados como característica de la depresión, no rinden bien y por ahí ya empiezan a perder energía porque no han dormido toda la madrugada, ¿no? ujú, Y no han rendido bien en el trabajo y siguen reforzando la idea de soy un inútil y las cosas me salen mal, ¿no? Entonces, alguna vez se ha podido sugerir a alguna persona la medicación justamente para conciliar el sueño, ¿no? Durante las noches. Y con la ayuda psicoterapéutica se van controlando la parte de los pensamientos, ¿no? ujú. Entonces, es una situación muy particular, ¿no? Porque también, refiriéndonos a la individualidad que comentábamos hace un rato, se tiene que evaluar cada situación, ¿no? No siempre se tiene que enviar al psiquiatra, ¿no? Concretizando un poco la respuesta, y depende en cada caso y en cada situación se puede evaluar, ¿no? Claro, sí. Esta pregunta va a sonar muy tácita, muy obvia, pero es para terminar, y es porque mucha gente creo que necesita saber de esto. Ujú. ¿Se puede salir de una depresión sin tener ayuda psicológica, sin acudir a un psicoterapeuta? ¿Qué opinas Eh, sobre esto? a ver, em, yo creo que lo que pasa es que siempre hay que cuidar el mensaje, ¿no? Ujú. Las personas creo que hay que aclararles que lo que voy a decir, escuchen todo el mensaje completo. Sí Atento se al futuro. puede, Ujú. pero aparece el pero. Y ese pero tiene que ver con que esa persona tenga una capacidad que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es una capacidad que te permite afrontar dificultades que ocurran a lo largo de tu vida, resolver problemas, por ejemplo, ¿no? Y justamente cuando hablábamos de que la depresión puede tener un elemento circunstancial, por ejemplo, del ambiente, de lo que ocurra, tiene que ver con eso, ¿no? De que se puede, pero la persona debe tener debe tener muchas habilidades, pero lamentablemente ese tipo de habilidades no las desarrollan todas las personas, ¿no? Si un poco lo que yo podría indicarte es que, claro, o sea, el proceso terapéutico va a ayudar a que ese proceso también se agilice, ¿no? Eh, y ante cualquier persona, o sea, yo le recomendaría que no necesariamente confíe en las habilidades, sino que obviamente asista a un profesional independientemente de lo que tenga, ¿no? O al nivel, digamos, ¿no? Ujú, claro. De malestar que tenga, ¿no? Porque es igual, asumiendo el modelo de médico cuando nos vamos o tenemos algún tipo de malestar. Decir, la vez pasada me funcionó esto,
mi tía se curó con esto, ¿no? No, lo ideal sería que nosotros nos vayamos de frente y el profesional nos va a ayudar de una mejor manera, ¿no? La salud mental requiere bastante responsabilidad también de nosotros mismos, ¿no? Lo que Ujú, sí te puedo confirmar es que las personas en situación de depresión y que han asistido a psicoterapia sí han podido salir de esta circunstancia con ayuda terapéutica, y de una manera mucho más rápida, ¿no? Dentro de lo que puede pasar con una persona que no se va y espera a ver qué ocurre, ¿no? claro, sí, claro. Y acabando con esta pregunta, ¿qué le diría usted como psicoterapeuta a las personas que quizás están viendo esto, piensan en un familiar que puede tener depresión, o quizás están viendo esto y sí tienen depresión, pero aún no lo saben? ¿Qué le Mm. podría decir usted a ellos? Eh, Buscar ayuda terapéutica. Bueno, en el caso de las personas que tengan de repente características de lo que he dicho, obviamente no autodiagnosticarse todavía, eso lo debe hacer un Ujú, profesional, pero si sospechan, irse con un profesional que le va a brindar un tratamiento acorde a lo que tenga, a las dificultades, y si es algún familiar o algún amigo que tiene a alguien conocido con esas características, bueno, motivarlo, ¿no? Pero si la motivación no se da porque justamente es algo que se ve afectada en las personas que tienen depresión, asistir a ellos con un profesional para que les dé las pautas, quizás de lo que puedan hacer y lo que puedan seguir, ¿no? Especialmente si son familiares y son cercanos, ¿no? Eh, Porque lamentablemente, sí, efectivamente la depresión es uno de los males, ¿no? Que ocupa los primeros lugares a nivel de lo que es la salud mental en el mundo, ¿no? Eh, y no hay que minimizar, como decir que es una tristeza pasajera, ¿no? Sino que se necesita una ayuda profesional acorde a lo que se necesita, ¿no? Y animar siempre a las personas a aprender sobre el tema de las emociones, es algo que no nos enseñan en muchos sitios, en la escuela, en los colegios, y que siempre es necesario poder conversar con alguien, ¿no? Si es un profesional, en buena hora, ¿no? Pero siempre buscar la ayuda y las personas que conozcan a alguien que tenga esas características, como decíamos hace un rato, observarlo, supervisar, estar pendiente, saber qué puede ocurrir en algún momento, de repente la persona requiere conversar con alguien y eso ya es mucho ante una persona que usualmente ve el mundo oscuro, ¿no? Que no hay futuro, ¿para qué hago estas cosas, ¿no? No A dejarlos veces, solos, ¿no? sí, No exacto, no abandonarlos. dejarlo solo, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por ser el día de hoy. Ha sido muy interesante todo lo que nos has dicho y era necesario hablar de este tema, ¿no? Eh, Hasta luego. Mi nombre es Marcelo Tejada y esto es Página en Blanco.